Hola, hoy te voy a enseñar a tejer este gorrito con punto brioche con nuestra técnica de crochet. Vamos. Comenzamos con el proyecto. Voy a realizarlo en un hilado semigrueso. Sí, esta es una lana con gancho número 6. Comenzamos con una tira de cadenas. Primero hago un nudito deslizado. Y voy a comenzar a hacer cadenas que el total sea múltiplo de 10. Tengo 30 cadenas. La cantidad de múltiplo de 10 va a ser los diferentes motivos que van a realizar. Si yo tengo 30, voy a tener 3 motivos. Si hago 22, si hago 40, 4 motivos. Luego voy a realizar una cadena y voy a comenzar a hacer medios puntos picando en el rulito de atrás en cada una de las cadenas. Terminé de hacer todos los medios puntos y les paso este dato. Estas 30 cadenas que me generan 3 motivos va justo para un tamaño adulto. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Si usan un hilado de 2 milímetros de grosor, aguja número 6 y 30 cadenas, van a lograr la medida justa para un gorrito de adulto. Bien. Vamos con la segunda hilera, levanto una cadena, giro mi trabajo y voy a comenzar a realizar puntos deslizados que pican tomando solamente un rulito de la cadena. En total tengo que hacer 10 puntos deslizados. Luego levanto una cadena, giro y vuelvo con nuevamente 10 puntos deslizados. Siempre voy a tomar el rulito de la cadena, ¿sí? El que está arriba. Vamos a trabajar todas las hileras de igual manera. Ahora levanto cadena nuevamente y voy a realizar 8 puntos deslizados. Cadena, giro. Y ahora voy a realizar el motivo de este punto. Es el siguiente. Hago punto deslizado. Tomo lazada y siempre picando, tomando solamente un rulito de la cadena, voy a realizar 4 varetas. Luego un punto deslizado. Bien, así les va a quedar. Tienen que quedar 2 puntos sin trabajar. Levanto cadena, giro, voy a volver con puntos deslizados por sobre estos puntos que acabo de hacer. Las varetas. Tengo los 6 puntos deslizados y ahora vamos a ir aquí, a la hilera en donde nos quedaron 2 puntos sin trabajar y los voy a tomar realizando puntos deslizados. 1 y 2. ¿Sí? Y ahora voy a bajar un escalón. Nuevamente voy a ir a esta parte donde tengo los medios puntos y voy a tomar 10. Siempre en punto deslizado. Bien, en total van a ser 18 puntos deslizados. Cadena, giro y voy a volver con puntos deslizados por sobre los 18 puntos que acabo de hacer. Luego de estos 18 puntos deslizados voy a tomar los 2 que me quedaron aquí sin trabajar. Bien, los 2 de la hilera anterior. De esta manera hago el punto deslizado. Yo hago este movimiento porque me ayudo con el gancho a tomarlo, ¿sí?
Si quieren evitar estas montañitas que se hacen, tengo un truquito, miren, vamos a volver. Aquí, si pueden observar, hay un rulito que se forma cuando giro y hago la cadena. Bien, estoy aquí, hice el último punto deslizado que corresponde a la hilera. Luego, para bajar, primero voy a pasar el gancho por ese rulito, ¿sí? El rulito ese de la cadena. Y una vez que ya tengo esos dos rulitos en el gancho, voy al punto de abajo y hago el punto deslizado, ¿sí? Aquí me faltaría uno más. Miren cómo queda. Ven que no se hace la montañita y queda mucho más prolijo. En vueltas cortas hay muchos tips que de a poquito voy a ir enseñando, pero este es uno para que nos quede prolijo cuando hacemos la bajada y tomamos puntos de otras hileras. Sí, queda mucho más prolijo. De todas maneras, si no lo quieren hacer o no les sale, no se preocupen que lo pueden hacer igual los puntos deslizados como hice al principio. Bien. Bueno, seguimos. En total ahora tomé 20 puntos. Bien, 18 al principio y 2 que están aquí abajo. Ahora hago una nueva hilera, cadena, giro y voy a tomar 18 puntos. Verán que van a sobrar 2 puntos que los vamos a dejar ahí, después los vamos a usar. Hacemos cadena, giramos y repetimos el motivo, este que tenemos acá. Recuerden, punto deslizado. 4 varetas. Punto deslizado. Y de esta manera completo el motivo. Ahora, nuevamente, cadena, giro y voy a volver con puntos deslizados por sobre estos puntos. Serían 6. Voy a tomar estos dos que me quedan acá. Voy a hacer este truquito del rulito. Por lo general van a tener que tomarlo así con los dedos porque siempre queda como escondido. Bien. Hacemos los dos puntos deslizados que me quedan de base. Y ahora, aquí tenemos 8. Voy a ir nuevamente a esta hilera, a la del que hicimos al comienzo, y voy a hacer 10 puntos deslizados. De esta manera ya utilicé todos los puntos que tenía de base. Hago una cadena, giro y voy a volver por estos 18 puntos deslizados. Luego voy a tomar 2 puntos de base, uno, 2 y en total tomé 20. ¿Sí? Cadena, giro y ahora voy a hacer 18 puntos deslizados. Me van a quedar 2 que los vamos a reservar. Hacemos cadena, giramos y ahora vamos a hacer nuevamente el motivo. Punto deslizado, 4 varetas y punto deslizado. Bien, cadena, giro y voy a volver por estos 6 puntos que acabo de hacer. Y voy a ir aquí a estos 2 que me quedaron libres y los voy a tomar también. En total serían 8.
¿sí? Cadena, giro, voy a volver con puntos deslizados por sobre estos 8 puntos y luego voy a tomar 2 puntos de base, 1 y 2, en total serían 10. Cadena, giro y vuelvo por sobre estos 10 puntos. Y de esta manera ya tengo mis 3 motivos listos, ¿sí? Tengo 3 porque, repito, hice 30 puntos. Dependiendo el múltiplo de 10 que hagan de cadenas, va a ser la cantidad de motivos, ¿sí? Acá tenemos 3 y ahora lo voy a cerrar y tomando estos motivos, ¿sí? Con medios puntos como hicimos al principio. Hago cadena y empiezo a realizar medios puntos siempre en canales, ¿sí? Tomando un solo rulito. Hice todos los medios puntos y pueden observar cómo quedó esta primer trenza. Miren qué linda. Y ahora vamos, según nuestro diseño, vamos a realizar el mismo motivo, pero entre medio de estas dos ondas que quedan acá. Y en los extremos vamos a hacer un motivo, pero por la mitad. Miren. Comenzamos con cadena, giramos y haremos 5 puntos deslizados. Cadena, giro y vuelvo con 5 puntos deslizados. Cadena, giro y hago 3 puntos deslizados. Cadena, vuelvo a girar y ahora haré el motivo pero por la mitad. Haremos un punto deslizado y 2 varetas. Una y 2. Cadena y voy a regresar con puntos deslizados. Primero voy a tomar estos 3. 1, 2 y 3 puntos que acabo de hacer. Tomo los 2 de aquí abajo. Voy 5. Y ahora 10 puntos de esta hilera. En total son 15 puntos. Cadena y voy a volver por estos 15 puntos con puntos deslizados. Cadena, giro y ahora haré 13 puntos deslizados. Me quedan 2 que luego retomaremos. Hacemos cadena, giro y ahora voy a hacer el motivo completo. Punto deslizado, 4 varetas. Y un punto deslizado al final. ¿Sí? Cadena, giro nuevamente y voy a volver por estos 6 puntos. Luego retomo estos 2 que me quedaron aquí abajo. Voy a ir 8 puntos en total y nuevamente 10 de base. En total serían 18. Luego cadena y voy a regresar por estos 18 puntos que acabo de hacer.
Estoy aquí y voy a tomar 2 puntos de los que tengo aquí en la base. En total serían 20. Bien. Cadena, giro y voy a volver con 18 puntos deslizados. Me van a quedar 2 en suspenso, cadena, giro y voy a hacer otra vez el motivo completo. Bien, punto deslizado, 4 varetas y un punto deslizado. Cadena, giro, vuelvo por estos 6 puntos. Luego tomo 2 de base. ¿Sí? En total tengo 8 puntos y voy a ir por estos 5 que me quedan. En total serían 13. Cadena, giro, vuelvo por estos 13 puntos haciendo puntos deslizados. Luego voy a tomar 2 puntos de base, 1 y 2. Les comento que estoy usando un hilado que es sedoso, por eso me está costando un poquito introducir la aguja, pero vale la pena porque es un hilado hermoso. Ahora van a ver cómo queda terminado, pero les digo para eso. Retomamos. En total tengo 15 puntos y voy a volver por esos mismos. ¿Sí? Vuelvo realizando puntos deslizados, en total 15. Estoy en esta instancia. Miren, lo único que me falta es hacer la mitad del motivo como hicimos al comienzo. Para eso voy a levantar 2 cadenas, giro y voy a realizar 2 varetas, una en el mismo punto, no se olviden ese, y otra más. Luego un punto deslizado. Bien. Cadena, giro y vuelvo con estos 3 puntos. 2 y 3. Bien. Cadena, vuelvo a girar y ahora voy a tomar estos 3 y 2 de base. En total serían 5. Cadena, vuelvo a girar y repito estos 5 puntos deslizados. Y así ya completé los motivos. Para cerrar esta trama voy a repetir todos medios puntos. En cada uno de los puntos, en cada una de las cadenas, ¿sí? Voy tomando solo un rulito y haciendo un medio punto. Y así me queda listo. Miren qué bonito las 2 trenzas intercaladas. Miren qué lindo el efecto de este punto. Y ahora, para formar nuestro gorro, lo que vamos a hacer es repetir desde la primera hilera hasta esta última las veces necesarias hasta lograr el ancho que necesitemos para nuestro gorrito. Y bueno, aquí avancé con el tejido. Repetí en total 8 veces el motivo. ¿Sí? El motivo completo que constaba de estas 2 trenzas, lo repetí 8 veces y me quedó de esta manera. Miren qué lindo cómo queda el dibujo. Vamos a medir para que lo tengan en cuenta. Tenemos unos 50 centímetros. El ancho que ustedes logren depende de cómo quieren ustedes el gorrito. Si quieren más ajustado, más suelto, esta muestra que estoy haciendo va a ser un gorrito un poquito más suelto que otro. Una vez que ustedes ya tienen el largo que desean del gorrito, lo vamos a cerrar. Pero antes
verán que me quedé en esta parte, en donde corresponde hacer toda la hilera de medios puntos. Cuando ustedes ya deciden que no hacen más el motivo, en vez de hacer medios puntos, van a hacer puntos deslizados. Lo mismo. En total van a tener que tener la cantidad que tenían al comienzo. En este caso serían 30 puntos. Bien, pero deslizados. Queda así. Bien. Cuando terminan, van a dejar una hebra que sea el doble de la medida de este ancho y hacen un nudito. Con esta misma hebra vamos a unir estas partes con una costura. Van a hacer coincidir, ¿sí? Ven cómo quedan las onditas en forma opuesta. Y lo que vamos a hacer es, donde tenemos los medios puntos, vamos a tomar el punto con nuestra agujita completa, ¿sí? Completa la cadena y lo sacan por la siguiente, ¿sí? Ahí pueden observar el movimiento. Y en la parte de enfrente, donde teníamos todos los puntos deslizados, vamos a tomar solo el rulito de la parte de abajo, ¿sí? Este rulito entran con la aguja de esta manera y sacan por el siguiente. Voy nuevamente a el lado donde tengo los medios puntos. Voy a introducir mi aguja por donde salió. Ven, acá tengo la hebra que crucé. Bueno, ahí mismo voy a introducir la aguja y la saco por el siguiente. De esta manera voy avanzando. En el lado de enfrente hacemos lo mismo, pero tomando solo un rulito. Y así vamos a ir repitiendo. Por donde salió la hebra, vuelvo a introducir la aguja, saco por el siguiente. Lo mismo del lado de arriba, pero solo tomando los rulitos, ¿sí? Solo un rulito de la cadena. De esta manera. Así voy a ir realizando esta costura a lo largo de toda esta parte. Y así me quedó la unión. Queda muy disimulada dentro de lo que es en la trama. Por eso se realiza de esta manera, pero ustedes, si no les sale, obviamente pueden hacer otro tipo de unión. No hay problema. Ahora ya vamos a ir dándole aún más forma a este gorro, y lo primero que haremos es la parte del elástico que va a ir en la frente, que va a sostener nuestro gorro. Para esto, para esta parte, lo que recomiendo es cambiar por una aguja un número menor. Entonces estaba trabajando con una número 6, voy a hacerlo con una número 5. También pueden utilizar una número 4, 4 y medio, ¿sí? Siempre que sea un poquito más chica que la que utilizaron para la trama. Bien, comenzamos con un nudito que vamos a montar en la aguja. Vamos a ir aquí al borde. Vamos a empezar en cualquier lado. Yo voy a comenzar aquí. Y lo que voy a hacer es ir picando entre medio de estas tiras de espigas que se forman. ¿Ven? Estas. Vamos a mostrarla acá con el otro. ¿Ven? Estas tiritas de espigas que se forman, estas ondas. Bueno, en cada una de ellas vamos a ir picando y realizando un medio punto. Pero, miren, tengan en cuenta esto. Van a introducir la aguja siempre en la última cadena. ¿Ven acá? Que se forman espiguitas. Bueno, en la última pican y hacen un medio punto. Luego voy a la siguiente, también en la última espiguita que se forma, pico así en el centro y hago un medio punto. Así en todas. De esta manera les va a quedar súper prolija esta terminación en cada una. Y miren, quiero llegar a esta parte que tenemos. Recuerdan que cuando hacemos la mitad comenzamos con cadenas
o con una vareta. Bueno, en esa van a realizar solo un medio punto, van a picar y hacer un medio punto en esa parte. Y luego siguen medios puntos, así todo alrededor. Observen aquí cómo quedó toda la vuelta de medios puntos. Y ahora vamos a comenzar con el punto elástico que elegí para este diseño. Lo he enseñado en otros tutoriales y aquí lo vamos a volver a utilizar. Sin cortar la hebra, vamos a realizar una tira de cadenas del ancho que ustedes quieran este elástico, ¿sí? El ancho que ustedes deseen. Realice en total 10 cadenas. Una vez que lo tenemos así, hacemos una cadena de más para comenzar con una hilera con puntos deslizados, al igual que hicimos la trama, pero esta vez vamos a comenzar con puntos deslizados directamente. En cada una de las cadenas hacemos un punto deslizado. Cuando llego al último punto, voy a insertar mi aguja en el primer medio punto que aparece a continuación, que es este. Y con un punto deslizado lo voy a sostener. Bien, ahora voy a girar mi trabajo, voy a tomar esto que acabo de hacer del lado del revés, paso mi hebra para atrás y voy a comenzar a realizar puntos deslizados sin olvidar el primero, que siempre queda acá, es como escondidito, ¿sí? El primer punto. Y comienzo nuevamente puntos deslizados. Recomiendo que vayan contando para no perderse, porque suele pasar que siempre queda algún puntito ahí que no lo tomamos. Entonces, en este caso tengo 10 y siempre voy a contar, corroborar que tenga 10. Llegué al final, hago cadena, giro nuevamente y voy a volver con puntos deslizados. Siempre puntos deslizados. 1, 2, 10 puntitos, siempre en canalé, ven cómo va quedando. Y aquí les voy a enseñar. Ustedes pueden ir tomando directamente el medio punto como hice al comienzo y también hacer disminuciones para que este punto elástico quede aún más apretado. Bien, aquí la cantidad de disminuciones que hagan depende de cómo ustedes quieren que quede ajustada esta parte, ¿sí? La parte de la frente. Yo voy a hacer cada 2 hileras una disminución. Voy a enseñarles cómo se hace la disminución, es muy fácil. Recuerden que en la primera hilera tomábamos el punto y hacíamos el punto deslizado. Para la disminución voy a saltar este punto y voy a picar directamente en el siguiente. Y de esta manera voy haciendo la disminución. Es muy fácil. Luego seguiría en esta parte con mis puntos deslizados, siempre en canalé. Y de esta manera voy a ir y venir realizando disminuciones como a ustedes les parezca. Repito que hice cada 2 hileras una disminución. Ahora van a ver cómo queda. Y bueno, ese es el punto elástico. Y ya di toda la vuelta. Y miren cómo me quedó este punto elástico. Qué lindo, me encanta, lo utilizo un montón en puños, en cintura, en cuellos, es ideal. Una vez que ya tenemos todo esto, les va a quedar lo último, que es unir con una costura, que vamos a hacer la misma que hicimos en la parte superior. Vamos a tomar una agujita lanera y vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el de abajo completo, ¿sí? Voy a introducir la aguja de esta manera. Y en el de arriba solo 2 rulitos.
Bien, es muy fácil. Vamos a ir haciendo esto todo en este sector. Listo, ya lo cosí, ya está prácticamente terminado. Vamos a ir a la parte superior, en donde vamos a realizar la misma vuelta de medios puntos. Si lo que hicimos aquí abajo, lo mismo vamos a hacer arriba. Una vez que di toda la vuelta de medios puntos, vamos a comenzar a cerrar esta parte superior con disminuciones. Vamos a seguir con los medios puntos, tomando dos de ellos y haciendo una disminución, ¿sí? Introduzco la aguja en uno, saco la lazada en el otro y cierro los dos juntos. Bien, esto lo voy a hacer toda la vuelta. Una vez que hago toda la vuelta, ven cómo ya se va cerrando. Voy a repetir estas vueltas de disminuciones hasta lograr que esto se cierre. Di en total 3 vueltas de disminuciones y lo dejé con más o menos 4 centímetros en su abertura de diámetro. Dejo una hebra y con la agujita lo voy a cerrar, ¿sí? Para que me quede aún más prolijo y mejor el frunce. Mira, lo paso así todo alrededor y lo cierro de esta forma. Pueden encontrar alguna otra manera de cerrar la cúspide, ¿eh? Esta es una idea, pero también pueden agregar algún otro detalle, cerrar con otro punto. Esto lo mando para adentro y remato. Y así me quedaría, miren, listo el gorrito con este diseño. Y para terminar, en la cúspide pueden colocar algún pompón, ¿sí? Este está hecho de vellón, pero lo pueden hacer un pompón con el mismo material o esos que ya vienen preparados. Y así me quedó mi gorrito listo para usar. Miren qué bonito que queda este punto, es hermoso. Se puede utilizar en un montón de cosas. Bueno, vamos a hacer en este caso un gorrito, pero ya se me ocurre que podemos hacer un suéter, un montón de cositas. Dependiendo del material, es cómo van a ir quedando, tanto en la caída, en la textura. En este caso utilicé una lana que es sedosa, pero también les preparé otras opciones. Miren aquí, tenemos uno que está hecho con un cashmilón. Miren, tiene la misma cantidad de puntos, pero al ser un poquito más fino, quedó apenas unos centímetros menos de altura. De paso les voy a mostrar medidas que no les pasé. En total, el gorrito que acabo de terminar quedó de 25 centímetros. 5 centímetros mide el elástico. Y este, que está hecho en un cashmilón un poco más pequeño, quedó de 23 centímetros, ¿sí? Este tiene 8 veces el motivo y este tiene 7 veces el motivo. ¿Ven? Cómo pueden ir variando el tamaño según la cantidad de motivos, la cantidad de puntos y, fundamental, el material que elijan. Bien, ahora les voy a mostrar otra opción, que es este otro, que es aún más gruesita la lana. Hice 7 veces el motivo y además es una lana que es en degradé, que va cambiando de color, y miren qué lindo que queda el efecto, cómo va cambiando el color, qué hermoso. Este me queda un poquito, a ver, vamos a ver. Tenemos unos 25 centímetros también, pero es más compacto. Miren, sorpresa, tenemos un gorrito para bebé. Miren qué bonito que quedó. Este está hecho con una lana finita. También monté 30 puntos y miren la diferencia al utilizar una lana pequeña. Pueden hacerlo para bebé. Miren la diferencia entre uno y otro.
Y qué lindo que queda. Estos no le coloqué pompón y estos sí. Como verán, este gorrito lo pueden realizar en todas las tallas, con todos los gustos, así que apuesto a su creatividad y a que me cuenten sus ideas en qué material les gustaría trabajar, para qué edad, y ideal para poder vender a aquellas que trabajan con producto terminado. Bueno, es una buena propuesta para poder realizar, tejer y vender. ¿Qué les parece? Bueno, espero haber sido clara con el paso a paso, que les guste este punto que es hermoso, esta técnica de vueltas cortas. Para las que ya la conocen de otros diseños, bueno, es muy útil, muy linda para aprender. Y las que no, bueno, este es un buen comienzo. También hay otro tutorial en el canal que tengo de hace 2 años más o menos, que también utilizo vueltas cortas y hacemos un gorrito Beni súper sencillo, súper fácil, que les voy a dejar el link por aquí arriba, que es la misma técnica y miren lo que pueden lograr. Si les gustó el video, el diseño y bueno, y la propuesta, dejen su like, no se olviden, suscribirse al canal si aún no lo hicieron y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que estoy preparando, que voy a compartir próximamente. Si necesitan algo en específico, bueno, también me lo pueden pedir, el tutorial que ustedes estén necesitando y bueno, y en lo posible trataré de cumplir. Gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao.